Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana y el día de hoy les voy a hablar sobre la norma 035. Podemos decir que esta norma tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así también para promover un entorno organizacional favorable en el centro de trabajo. En la aplicación se rige en todos los centros de trabajo de México y también las disposiciones de esta norma se aplican de acuerdo con el número de trabajadores. O sea, si en el centro de trabajo existen tres categorías. La primera son los centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores. La segunda son los centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 trabajadores. Y la última son los trabajadores donde hay más de 50 trabajadores, o sea, en el centro de trabajo. Hay factores que se deben analizar y también evaluar. Todo esto está contemplado en la norma, las cuales son las condiciones del ambiente de trabajo, otra sería las cargas de trabajo, también el control sobre las jornadas, que éstas no excedan en lo establecido en la ley, la interferencia en la relación también del trabajo o la familia, el liderazgo negativo, las relaciones negativas y la violencia laboral. Vamos a hablar un poco sobre las obligaciones del trabajador. Este tiene una obligación como observar las medidas de precaución y en su caso, control para los riesgos, para asimismo tener un entorno organizacional favorable y prevenir así también los actos de violencia laboral. Otro muy importante es abstenerse a realizar prácticas contrarias al entorno favorable y actos de violencia laboral. Así también participar e identificar los factores de riesgo y evaluar nuestro entorno en el trabajo. También es muy importante que participe en los eventos de información y someterse a los exámenes médicos y también informar sobre las prácticas que sean opuestas en el entorno y la más importante, denunciar los actos de violencia. Ahora vamos a hablar sobre las obligaciones que tiene el patrón, que son muy importantes, que la principal es establecer y difundir en el trabajo las políticas de riesgo de prevención y también identificar y analizar los factores de riesgo. Otra sería evaluar el entorno y adaptar las medidas y las acciones del control cuando los resultados del análisis de riesgo así lo indiquen. Otro muy importante es el practicar los exámenes médicos que los trabajadores expuestos a la violencia laboral o a los otros factores de riesgo cuando existan síntomas o signos que denuncia alguna alteración a su salud. También es importante que los patrones difundan y proporcionen información a sus trabajadores de todo esto y llevar un registro de los resultados y análisis de estas evaluaciones y tomar un control para adaptar en todo lo que se practicó. Ahora vamos a tocar un tema muy importante que son los elementos del entorno organizacional. Estos son los factores que influyen en la actividad y toma de decisiones en el lugar de trabajo. Por ejemplo, la información adecuada para la realización de las tareas y la definición precisa, las responsabilidades para los trabajadores y las prácticas de comunicación entre los trabajadores.
así también la evaluación y el reconocimiento del desempeño, el sentido de la pertenencia de los trabajadores y otra, ok, esta norma entró en vigor en dos etapas, las cuales delimitan los requisitos con los que el centro de trabajo tendrán que dar al cumplimiento de la etapa. La primera etapa se hizo en octubre del 2019, que esta nos habla sobre la política de las medidas de prevención, la identificación de los trabajadores y la difusión de la información. Y la segunda etapa fue en octubre del 2020, que esta nos habla sobre la identificación, análisis de los factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional y las medidas y las acciones de control y la práctica de los exámenes médicos y los registros. Para finalizar, podemos decir que esta norma 035 es muy importante para los trabajadores, para que ellos se sientan seguros en su lugar de trabajo. Y también es muy importante que tú como jefe o patrón hagas cumplir todos estos requerimientos para que el trabajador se sienta seguro en su lugar de trabajo. También es súper importante seguir leyendo todo esto para para que los derechos y las obligaciones se hagan posibles y se puedan hacer correctamente. Entonces, muchas gracias.